Buenas noches, soy Enrique I. Gómez. Como siempre, le agradezco que siga en esta conversación de datos e investigación, donde conocemos a México en contexto. En esta ocasión, y como parte de la cobertura que realizamos con motivo de la elección judicial, analizaremos el tipo, el modelo de campañas de este proceso electoral judicial. Recordemos que en el Estado de México habrá dos modalidades o dos ámbitos de esta elección. Una para elegir cargos del Poder Judicial local, es decir, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otra para designar a integrantes del Poder Judicial Federal. En este programa nos centraremos en el tipo de campañas para la elección federal judicial. Y como veremos más adelante, aquí en el Estado de México, en la elección que se realizará el 1 de junio, se elegirán 73 cargos judiciales federales, entre ellos 9 ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de magistraturas de circuito y jueces y juezas de distrito que se ubican en el Estado de México. Estas campañas federales ya iniciaron el 30 de marzo, pero ¿usted ha visto estas campañas? ¿Conoce ya a algunos de los candidatos o candidatas? ¿Qué percepción tiene de este proceso electoral? De esto hablaremos en esta emisión y para ello hoy contamos con la presencia de los consejeros locales del INE, Celia Urbina Ruiz y Silvestre Cortés Guzmán. Ambos, claro, integrantes del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. Buenas noches a ambos y antes de comenzar vamos a ver el siguiente banco de datos que hemos preparado sobre el tema. En el marco de la elección judicial, en el Estado de México se elegirán 73 cargos del Poder Judicial Federal. Así, el 1 de junio se estará votando por 9 ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otras 3 magistraturas de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adicionalmente se renovarán 26 magistraturas del segundo circuito y 28 jueces o juezas de distrito. Para esta elección se prevé la instalación de 9.215 casillas en el territorio mexiquense. Estas mesas receptoras de votos se ubicarán en escuelas, domicilios particulares y sitios y oficinas públicas. La campaña electoral federal tendrá una duración de 60 días. Comenzó el 30 de marzo y concluirá el 28 de mayo. El 1 de junio será la elección. Gracias, pues como veíamos en el banco de datos, en el Estado de México habrá un total de 73 cargos que se estarán disputando durante la elección judicial federal. Derivado de lo anterior, consejera Celia, si nos pudiera precisar, son 73 cargos, estamos hablando de magistrados, de magistraturas, de juzgados de distrito, pero si nos pudiera precisar cuántos son los candidatos en el Estado de México que están compitiendo precisamente por juzgados de distrito o magistraturas de circuito, que son los cargos que estarían siéndose ubicados en el Estado de México. Claro que sí. Para los cargos que van a postular en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, tenemos que en el Estado de México el número de vacantes son de 26 y tenemos candidaturas registradas 102. Y para el caso de los jueces, juez y jueza del segundo circuito, son 28 vacantes y registrados 109. De acuerdo, estamos hablando de la primera cifra de las magistraturas de circuito, del segundo circuito, y la segunda cifra de los juzgados de distrito. Es un número importante de candidatos que ya en este momento están en campaña, ¿no es así, consejera? Efectivamente, ya se encuentran en campaña hasta el 28 de mayo. De acuerdo. Consejero Silvestre, entremos ya al tema del tipo de campañas que están viviendo estos candidatos. No solo los candidatos a juzgados de distrito o a magistratura, sino también los que vienen a ser candidatos a ministros o del Tribunal de Disciplina Judicial. Son campañas donde tienen que estar en redes sociales de manera orgánica, tienen que hacer promoción casi personal, no pueden divulgarse en medios alternos,
solo pueden asistir a entrevistas en medios de comunicación donde sean invitados. Con estas reglas, ¿cómo se perciben estas campañas? ¿No hay ciertas limitaciones que impidan el que en determinado momento los candidatos y candidatas puedan hacer llegar su propuesta a los ciudadanos? Sí, claro. En primera instancia, gracias por la invitación y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Yo diría que a manera de introducción se trata de una elección, en este caso no solo histórica, sino inédita y evidentemente con muchos bemoles. Uno de ellos tiene que ver o se centra particularmente en el ámbito de las campañas. Desde la trinchera teórica habría diferentes aproximaciones. Tal y como lo has comentado en la previa, pudiésemos ubicarlo en dos ámbitos, en dos rangos. Por un lado, el modelo 2.0 o bien el modelo 3.0. La diferencia entre uno y el otro, sí, radica fundamentalmente en una campaña diferenciada e incluso segmentada, con mensajes muy, muy focalizados en función de estrato social, de orientación de género, en fin, todas esas categorías que nos permiten hacer alguna suerte de diferenciación. Y la diferenciación tendría como objetivo el penetrar particularmente en esos segmentos de la población. Pero ¿qué es lo que encontramos en la realidad? Bueno, sendas limitaciones que van desde el tipo de campaña que se puede hacer y por el otro lado también los recursos con los cuales se cuenta. En torno a los recursos para la campaña van desde los 220,300 fracción pesos hasta el 1,468,000 en función precisamente del nivel. Es decir, jueces y juezas irían desde los 220 hasta ministros y ministras de la Corte, que estarían más o menos en esa dimensión, diríamos, un poco más favorable. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? En torno a la reglamentación electoral, tenemos que solamente se puede hacer campaña orgánica, se le llama, ¿sí? Y no contratar, en todo caso, servicios de manera privada o de carácter profesional. ¿Qué elemento adicional podemos encontrar en las campañas? Bueno, el hecho de que se tienen que utilizar, como lo había comentado en el modelo 2.0, sobre todo la utilización de las redes tecnológicas, porque luego de repente se confunde redes tecnológicas y redes sociales. Yo diría las redes tecnológicas. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos desde el magistrado Chicharrón, le han llamado en las redes, que su promocional alude a un chicharrón bien preparado y él hace alusión en función del chicharrón, una suerte de analogía en donde él diría que está muy bien preparado y hace alusión a sus logros, a su formación y eventualmente un poco a sus logros. Otros candidatos, candidatas han recurrido a, digamos, la vertiente visual, ¿sí? Y se promocionan como hostles o como modelos, lo cual, pues evidentemente tendríamos que verlo a la luz de las condiciones en las cuales se les permite hacer campaña, más allá de las... Consejero, si me permite ahí, ¿cómo lo está consejero, ahí si me permite la pregunta, precisamente en ese sentido. ¿Están haciendo un uso adecuado de las redes sociales los candidatos, por lo que comenta de estos ejemplos que usted daba, y precisamente están haciendo llegar un mensaje adecuado a la ciudadanía sobre lo que sería la oferta judicial? No, definitivamente. Sí, el gran problema que yo veo hoy es una de las problemáticas en general de la propia reforma, no específicamente de las campañas, es que se han sustituido elementos duros como es precisamente la formación, la idoneidad, las capacidades técnicas, formativas, en fin, por la popularidad. Y entonces los rangos, diríamos, o los medios para atraer a la popularidad son estos más inmediatos en los cuales se baila rap o se toman fotografías atractivas o se alude a alguna analogía que permita reivindicar la personalidad del sujeto, pero sin necesariamente hacer alusión a la formación profesional, a los logros, ¿sí? Y a la idoneidad. De hecho, estaríamos sustituyendo, y esa es una opinión, bueno, es una afirmación de la que me hago cargo, se estaría sustituyendo idoneidad por popularidad. Sí, ¿esto producto de qué? Sí, en gran medida producto del formato de las campañas, pero
por el otro lado, el que no se tuvo quizás el tiempo de maduración de la reforma y los tiempos, que se pudiese haber habilitado un espacio exprofeso en donde se combinaran, diríamos, elementos y se ampliaran las posibilidades, diríamos, de información a la población. En ese sentido, yo diría que el órgano electoral, el INE, ha entrado un poco al quite al implementar una plataforma, Conócelos me parece que se llama, en donde están los rasgos generales de cada uno de los aspirantes, de cada uno de los participantes. Sin embargo, ¿cuál es la limitante ahí? Bueno, evidentemente los tiempos y la calidad y la cantidad de información que cada uno pudo ver. Si me permite ahí, consejero, preguntarle también a la consejera Celia. Vemos ya ahí ciertas situaciones, ciertas áreas de oportunidad. Consejera Celia, ¿ahí cuál podría ser el llamado entonces a los candidatos que en este momento están haciendo ya campaña? Con lo que comenta el consejero Silvestre, una serie de limitaciones o de que estaríamos invirtiendo más en lo que se denominaría como la popularidad. Sí, mira, efectivamente estoy de acuerdo con lo que comenta el consejero Silvestre. Sin embargo, creo que sí hay una desventaja para los candidatos, los candidatos, para el efecto de poder promover su voto ante la ciudadanía. De hecho, hay algunas reglas, sí, que ya están establecidas en la ley, en las que sí pueden hacer uso de ellas, como es, pues, el uso de las redes sociales, el tener su propia propaganda electoral impresa. Obviamente debe de ajustarse a que sea de manera que esa impresión de la propaganda sea en papel reciclable, que sea biodegradable, libre de sustancias tóxicas, que no sean nocivas para la salud o el medio ambiente. Entonces también, pues ellos mismos pueden difundir a través de con sus simpatizantes ese apoyo que le puedan dar a los candidatos. De acuerdo, muchas gracias. Pues estamos analizando el tema del modelo de campañas de la elección federal, judicial. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en México en Contexto. Ya estamos de regreso aquí a México en Contexto. Hoy estamos hablando de las campañas para la elección judicial federal. Nos acompañan los consejeros locales del INE, Celia Urbina y Silvestre Cortés. Antes del corte hablábamos sobre las características de este modelo de la campaña electoral judicial federal que se está realizando, que inició el pasado 30 de marzo. Hablábamos sobre las características, lo que pueden hacer los candidatos, difundir en redes sociales, hacer una promoción personal. Pero también hablemos de los gastos. Consejera Celia, nos gustaría que nos pudiera precisar cuáles son los gastos o los topes de campaña que en el Estado de México tienen quienes sean candidatos a jueces o juezas de distrito, así como a quienes están compitiendo por las magistraturas de circuito. Claro, el Consejo General del INE sí determinó los topes de gastos de campañas, de gastos personales de campaña para las candidaturas, efectivamente para las magistraturas de la sala regional, un tope de 881,304.80, para las magistraturas del Tribunal Colegiado de Circuito, 413,111.63 pesos, y para los jueces o juezas o juez de distrito, 220,326.20 pesos.
Gracias. Estos montos se comenta que se fijaron obviamente con base en un criterio y que buscan generar equidad, pero ¿no también provocarían cierta desigualdad entre quienes tienen más recursos para invertir en su campaña y en quienes tienen menos, consejera Celia? Efectivamente, puede tomarse en consideración ese tope de gastos personales. Sin embargo, pues el piso es parejo. Entonces siento que los servidores públicos que son candidatos tienen cierta ventaja sobre los que no cuentan con la función pública. Sin embargo, siento que pueden tener alguna referencia de apoyo en cuanto a sus simpatizantes para promover su propia candidatura. Con esto no digo que te tienen que pagar extras porque no pueden recibir ningún tipo de financiamiento público ni privado, efectivamente, pero yo creo que con esa línea se pueden también apoyar los candidatos. Y sobre este punto, consejero Silvestre, lo que comenta la consejera Celia, hay otro aspecto importante, quienes son candidatos actualmente en la elección judicial federal y también a la vez son servidores públicos judiciales o tienen algún cargo en el Poder Judicial. Las mismas reglas establecen, entiendo, si no usted corríjame, que ellos pueden seguir en su cargo mientras son candidatos en el caso de la elección judicial federal. ¿Es así? ¿Y esto no provoca también cierta situación de inequidad? Sí, definitivamente. Y aquí recupero un poco el argumento de mi colega en el sentido de que plantea piso parejo. Yo diría sí, sí, pero no. El elemento de desigualdad, ¿dónde está? Precisamente lo acabas de enunciar. Particularmente radica en el hecho de que aquellos candidatos, candidatas que estuvieron en la posibilidad de mantenerse en el puesto, tienen posibilidades, ¿sí? Sin que esté haciendo la afirmación directa, tienen la posibilidad de hacer uso de recursos públicos. O bien pueden, digamos, subvertir o transgredir, la ley en el sentido de que los apoyos pueden venir de los gobiernos locales, sí, bueno, en todos los órdenes de gobierno, incluso hasta el plano federal. No podemos dejar de lado incluso la decisión que tomó el tribunal y que hoy aparece, diría yo, a 8 columnas en los diarios nacionales, mediante los cuales le corrige la plana al INE, porque el INE el Consejo General había decidido precisamente en apego al 134 constitucional de que los representantes de los poderes formales, a saber, ejecutivo, legislativo y bueno, el judicial no tendría directamente injerencia, pero sí también ahí hay voces que pudiesen inclinar la balanza. Ahora, ¿cuál es el gran problema? La fiscalización. ¿Cómo pudiese yo afirmar ante la sospecha de que alguien estando en el cargo pueda utilizar el desvío de dineros públicos? Bueno, el gran reto es cómo demostrar eso. Me remito particularmente a algo que ocurrió en fecha reciente, 30 de marzo, cuando arrancan formalmente las campañas y veo a contraluz el que las 3 ministras de la Corte actualmente en funciones, ¿sí?, hacen sendos eventos apoyadas por sindicatos e incluso una de ellas hasta poniéndose el chaleco de cierto color, guinda por decir algo, ¿sí? Y que no le causa ningún empacho, ningún enfado en reconocer que es parte precisamente de su campaña. Pero ahí, por ejemplo, ¿cómo identificar, ¿sí?, esos apoyos o aparentemente no apoyos que los sindicatos están vertiendo a la campaña de cada una de estas 3 candidatas, reitero, ministras en funciones, y que ven que hay pues los famosos lonches, los regalitos, diríamos, y el acarreo, que también habría que demostrarlo, pero reitero, se cuela por lo menos la sospecha de la inequidad. La inequidad está latente y hoy por hoy, y aquí valga la expresión y el juicio de valor, lamentablemente avalado por el tribunal, que desde mi punto de vista pues echa por tierra un pequeño piso o un pequeño elemento de equidad
al romper o al incurrir en este tipo de interpretación que es. Gracias, consejero. Pues preguntarle, consejera Celia, con este antecedente, con este contexto que estamos viendo, entonces, ¿cómo hacer que los ciudadanos conozcan la oferta electoral de los candidatos y candidatas en esta elección judicial federal, con estos temas que estamos viendo de cómo son sus campañas, cómo son sus gastos, qué tipo de características tienen quienes son candidatos y a la vez funcionarios judiciales? ¿Cómo hacer que esta oferta judicial llegue a la ciudadanía? Gracias. Efectivamente, los candidatos, las candidatas pueden acercarse a la ciudadanía de tal forma que se den a conocer ellos sobre su experiencia profesional, sobre todo sus méritos que hayan tenido profesionalmente. Ellos pueden, claro, asistir a foros también, entrevistas, debates que la propia autoridad les pueda también, en cierta forma, proporcionar, ¿sí? Tanto del ámbito federal, estatal o local. A través de esos medios se pueden dar a conocer ellos como candidatos o sus candidaturas. Igual, también pueden realizar recorridos y dar atención al público en general, hasta en su propio domicilio, difundir propaganda, como lo que decía anteriormente, ¿sí? Impresa, en redes sociales, ¿sí? Y obviamente también hay limitaciones y hay limitantes como todo, que no pueden hacer los candidatos: comprar anuncios en radio o televisión para promocionarse, pagar publicidad en ningún medio de prensa, redes sociales, espectaculares, volantes, entre otros. Difundir propaganda con calumnia o acusaciones falsas también está prohibido para ellos. Usar propaganda que afecte o exponga a niñas, niños o adolescentes, ¿sí? No pueden ofrecer regalos, dinero o cualquier otro tipo de beneficio también. Hacer campaña 3 días antes tampoco, ya. Ahí se cortarían sus campañas, terminarían su término para promover su voto. Tampoco no pueden publicar encuestas o sondeos de opinión en los 3 días, obviamente previos a la elección. Cometer violencia política de género de ninguna forma, incluyendo ataques, amenazas o cualquier acción que limite los derechos políticos también de las mujeres. Usar propaganda que los relacione directamente hasta con un partido político. Igual, de esa manera, siento que los candidatos, las candidatas al Poder Judicial de la Federación pueden hacer uso de todos estos elementos para dar a conocer o darse a conocer. De acuerdo, pues el tiempo se nos acaba. Les agradecería que en un minuto pudiéramos concluir este análisis sobre el modelo de campañas en la elección judicial federal. A manera de conclusión, consejero Silvestre, me gustaría conocer cuál sería la recomendación que usted haría tanto a candidatos como a candidatas para que realicen una campaña equitativa y sobre todo se conozcan sus propuestas entre el electorado. Yo propondría que se capitalicen al 100% las condiciones que evidentemente son limitadas, y esto se puede llevar a cabo con campañas diferenciadas. Podemos hacer equipos en las familias, por ejemplo, de tal suerte que cada uno de los integrantes sirva como correa de transmisión, ubicando más o menos un mensaje que pudiese llegar, digamos, por los cortes de edad, por las diferencias de género, en fin, de tal suerte que pudiese anclarse en la ciudadanía. Pero el llamado fundamental iría a nuestras autoridades en el sentido de que para la siguiente elección, con más tiempo, para la segunda parte de esta elección, ¿sí?, se vean los problemas que se han enfrentado directamente tanto la ciudadanía para acceder a la información como los propios candidatos para su promoción, y que se amplíen los márgenes y las condiciones precisamente para la contienda, pero que en todo caso haya un respeto irrestricto a la ley, porque esto me parece fundamental. Si todos los contendientes y todos los aspirantes nos ajustamos efectivamente al marco legal, y que ni las autoridades, ni los ciudadanos, ni los candidatos rompan con ese marco, entonces los procesos electorales llegarán a mejor puerto. Gracias.
Gracias, consejero. Consejera Celia, ¿cuáles serían sus conclusiones precisamente para garantizar que la oferta judicial llegue a los ciudadanos? Esta elección va a sentar un precedente para las siguientes. Entonces, no estamos muy lejos, que es la 2027, en la cual también se volverán a ofertar estas candidaturas. Entonces, las autoridades, nuestras autoridades tendrán en sí que decidir o tomar en cuenta o en consideración cada una de las disyuntivas que tuvieron, están teniendo ahorita los candidatos para poder promover el voto. Y invitamos obviamente a toda la ciudadanía para que el 1 de junio puedan salir a emitir su voto y que este sea de manera razonada. Gracias, gracias consejera Celia, gracias consejero Silvestre, les agradezco su participación en este programa y queda claro que la elección judicial federal plantea escenarios distintos. Complejidad sí, pero también necesidad de una mayor cultura cívica para interpretar el tipo de campañas que estamos viviendo. El escenario ideal será que candidatos y candidatas encuentren espacios para abonar a un voto informado. Como siempre, le agradezco que nos haya acompañado, pues nuevamente conocimos a México en contexto. Muchas gracias.